Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que como Cumaná se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años. Bienvenidos, cumanesas y cumaneses que siguen el programa Cuéntame Cumaná. Esta iniciativa de Telesol y el licenciado Marcos López Incerni, que busca contribuir con el acervo cultural e histórico de Cumaná, con miras a los 500 años que celebraremos el 27 de noviembre del 2015 próximo, aquí ya muy cerca de nosotros. Hoy nos acompaña el licenciado Rommel Contreras. El licenciado Rommel Contreras se ha dedicado en los últimos años al estudio de los hechos que ocurrieron a partir del descubrimiento y durante el siglo XVI en la historia de Cumaná. Ha sido muy interesante las conversaciones y los programas que ya hemos hecho con él, y quedó pendiente aclarar una situación que a los cumaneses nos interesa porque estamos acostumbrados a identificar un sitio frente a la playa como los Castillitos. Y tenemos que la primera fortaleza que se construyó en tierra firme en Cumaná, la construyó en 1521, la comenzó a construir el padre Bartolomé de las Casas y la concluyó Giacomo de Castellón, que fue uno de los conquistadores enviados a refundar la ciudad y que la refundó después que era Nueva Toledo, la refundó como Nueva Córdoba. En ese sitio suponemos todos que fue que se construyó ese fortín, pero hoy tenemos al licenciado Rommel Contreras con una maqueta de lo que pudo haber sido ese castillito que hoy presuntamente está hundido frente al monumento alegórico a la fundación de Cumaná, donde está el cura y el indio ahí en la orilla de la playa. Bienvenido, gracias, licenciado Rommel Contreras. Saludos a todos. Con esa introducción vamos a ver ese castillito. Salude a nuestros televidentes. Bueno, en realidad saludo a todos los cumaneses y no cumaneses, y quiero decir que esta maqueta fue amablemente construida por un estudiante del IUT ya graduado, Gregory Márquez, y nos las regaló al programa donde yo trabajo de la Universidad de Oriente. Y creo que se aproxima mucho y es veraz, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, con lo que pudo existir en Cumaná para aquella fecha. Entonces estamos hablando de que para esa época esto pudo haber sido. ¿Por qué esta forma? ¿Por qué la torre de esta forma? ¿Dónde estamos aquí? ¿Estamos frente a tierra o frente a...? En principio, esta es una torre al estilo morisco, al estilo árabe. Estas construcciones es parte de la herencia que dejaron los árabes en su estadía en la península ibérica. La construcción estaba basada en dos ambientes o dos espacios muy bien definidos: la torre del homenaje y la casa del alcaide. Acá vivía el personal militar y el alcaide, el personal militar de guardia, más no sus familiares. Y acá estaba la torre, que era donde se hacía fuerte el elemento militar en contra de un hostigamiento exterior. Cuando estaría la defensa. La defensa era la torre. Allí se juraba el pleito homenaje, que era un protocolo muy exigente con respecto al apego y al sometimiento que se tenía de este elemento militar y de sus militares que estaban dentro al rey. Entonces el pleito homenaje era un acto muy protocolar y exigente, donde se decía que el rey podía tocar a la puerta de esta torre en cualquier momento y todo sería abierto y todo sería para él. La torre tenía un diseño semejante o muy parecido a la torre que construyó Cristóbal Colón en La Española, pero esta torre en especial estaba orientada, anómala con respecto a todas las demás torres que se hicieron en América. Este elemento defensivo apuntaba a la tierra firme, la casa del alcaide apuntaba al mar. ¿Por qué? Bueno, porque en un principio la torre fue para contener a un posible enemigo que era el agresor indígena, y además para tener una función administrativa, que era resguardar el agua de los indios y también de cualquier otro elemento hostil. O sea que la torre fue construida ex profeso, de acuerdo a las instrucciones que hablamos en el programa anterior del rey, para defender y proteger la contratación o las actividades en Cubagua. Que ya habían comenzado. Desde el año 1500. Adelante. Sí.
Ahora, nosotros contamos en el programa pasado sobre una torre fallida. La torre no se construye desde 1504 a 1514, 13, el rey está que se haga la torre. ¿Por qué se desencadena y por qué se construye en un periodo corto? Bueno, motivo a las rebeliones indígenas. La rebelión indígena precipitó la construcción de la torre. Sí, pero antes no había hecho falta porque precisamente convivían en sana paz los indígenas y los castellanos. En un primer tiempo se convivió en Sanapaz. Hasta que llegaron unos corsarios a estar secuestrando indígenas en la zona de Santa Fe, hacia Chichiriviche. Bueno, no eran corsarios exactamente, eran elementos ibéricos españoles, con permisos de navegación española, que cometieron barbaries contra sus órdenes que recibieron. Contra las órdenes. Contra las órdenes, o sea, no fue que los españoles ordenaron hacer eso. No. Sino quizás que se hicieron a vista gorda así. Cuando se traen los esclavos a la fuerza de estas costas, en 1519, yo en mi caso, en mi cuenta, yo llevo como tercera rebelión indígena. Eso precipita la presencia de González de Ocampo en tierra firme. Cuando viene y somete a los indígenas. En 1521, pero somete de una manera bárbara. También. Tan bárbara que no es un justo homenaje el que se le rinde a él con ese puente pero que tenemos. Estamos hablando de que él viene en un momento que le dan la noticia de que unos indígenas en Santa Fe habían quemado el convento dominico que se había construido allá y habían asesinado al cura y al lego que se encontraba allí. Entonces ellos vienen a someter una barbarie que ellos vieron. Fíjese esa divergencia. Que le dijeron porque habían cometido. Giacomo Castellón, que viene luego de la expedición fallida de Gonzalo de Ocampo, porque a pesar de que lo que él hizo, y a pesar de que incluso él intenta fundar un pueblo. Un pueblo que se llamó Nueva Toledo, que tenemos informaciones que se fue fundado al este de Cerro Colorado. Por ahí tenemos que buscar si hay algún arqueólogo aquí que nos pueda informar dónde quedó exactamente. De eso podemos hablar en otra ocasión, pero él fue fallido porque la manera como él reprimió al elemento indígena no permitió que el indígena poblara su pueblo. Entonces, además falló porque no se negoció correctamente su capitulación. A partir de ese momento no hubo paz. Entonces, las casas que tenía una capitulación firmada por el rey y Gonzalo de Ocampo, que tenía una capitulación de la Real Audiencia, se consiguieron aquí y ellos se regresan a acordar allá en República Dominicana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Otra rebelión indígena sucede. Precipitan los acontecimientos nuevamente y la Real Audiencia manda a Giacomo Castellón, que es el constructor de esta torre. Giacomo Castellón en 1522 empieza a construir la torre y la termina en 1523. 2 años. 1523. Entonces, ya en 1523 a esta torre se le rindió, en esta torre, el pleito homenaje al rey y dio servicios a España, bueno, a la España de la época. ¿Cuáles eran sus servicios? Proteger el agua, mantener a los indígenas en raya y permitir el rescate y la extracción de perlas de Cubagua. Muy bien. Hasta este momento hemos logrado ver una estructura que presuntamente pudo ser lo que conocimos o que conocemos hoy como lo que fueron los castillitos. Según lo que nos han dicho algunos amigos buzos, hundido está una gran estructura y que por la maqueta que vemos y los tamaños de la entrada y de las escaleras, debió haber sido una gran construcción para ese momento. Pero en el próximo programa, que vamos a ver mañana, vamos a hablar más profundamente sobre eso y vamos por fin a determinar si lo que está allí hundido son o no son los castillitos que se construyeron en esa época. Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que como Cumaná se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años.